título del mensaje es: en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y para eso voy a leer Mateo 26. Jesús fue al Getsemaní, al huerto de los olivos, que se llamaba Getsemaní. Y se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Velar, vigilar, vigilia, otra disciplina espiritual que no estamos. Vigilia. Velen conmigo, dijo el Señor. Y él se adelantó, Jesús se adelantó y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Luego volvió a los discípulos y los encontró velando y orando. ¿Cómo los encontró? Les dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo? Velar conmigo. ¿No pudieron? ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren. La vigilia siempre es para orar. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Cuando regresó, los encontró después de que Jesús cenara con sus discípulos en la última cena. Los llevó al Getsemaní, a su propio lugar secreto de oración, el huerto de los olivos. El Getsemaní era el lugar privado que Jesús tenía para orar. Era su carpa del encuentro. Jesús solía levantar su carpa del encuentro en ese lugar llamado Getsemaní. Se encontraba con Dios, con el Padre. Y dice que Jesús los llevó allí, pero no era la primera vez que lo hacía. Acá viene la revelación. Juan capítulo 18, verso 2 dice que Jesús acudía frecuentemente con sus discípulos a ese lugar. Se reunía frecuentemente con sus discípulos, dice otra versión. La gran pregunta que me hago es: ¿para qué Jesús se reunía con sus discípulos muchas veces, frecuentemente, en ese lugar? En su lugar privado de oración, en su carpa del encuentro. ¿Para qué lo hacía? ¿Para qué se reunía Jesús en su propia carpa del encuentro con sus discípulos? ¿Para qué? ¿Habrá sido porque necesitaba armar la agenda de la semana? ¿Habrán sido reuniones de trabajo? ¿Habrá sido para elaborar estrategias de discipulados y crecimiento de la iglesia? ¿Habrá sido para programar las conferencias mensuales que Jesús tenía? Lo dudo. Porque cuando Jesús murió, los discípulos no tenían la más pálida idea de cómo hacer el trabajo. Lo más probable es que Jesús haya llevado a sus discípulos a su propia carpa del encuentro, a su propio lugar secreto de oración, solo para orar. La carpa del encuentro es para orar. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio debe haber sido para esos apóstoles, discípulos! ¡Qué privilegio debe haber sido para esos hombres que Jesús los invitara a su carpa del encuentro y que oraran con Él en esa carpa! ¡Qué privilegio debe haber sido escuchar a Jesús orar y orar con Jesús
en su propio lugar secreto privado de oración. ¡Qué privilegio! Aquí yace una gran lección para todos aquellos que sirven a Dios, discipulando a otras personas o en el proceso, o que están en el proceso de formación de nuevos líderes. Y acá no solo se incluyen aquellas personas que formalmente han sido designadas para discipular a otras, sino todas aquellas personas que de una o de otra manera, aunque no sea oficial, aunque la iglesia no te haya dado oficialmente ese cargo, tú estás discipulando a alguna persona, la estás animando en la semana. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser en tu familia, pero la estás guiando espiritualmente. Acá yace un principio espiritual muy clave. Es necesario pasar tiempo de oración con esa persona. Nos están cambiando la teología, porque durante muchos años hemos creído que hacer discípulos o discipular a la persona era simplemente llenarla de información acerca de la Biblia. Y hemos sobredimensionado la información y la capacitación teórica en desmedro de la oración conjunta con aquellos a quienes estamos discipulando. Jesús formó a sus futuros líderes pasando mucho tiempo de oración con ellos. ¿Y tú lo haces? ¿Has invitado alguna vez a tu esposo o a tu esposa a tu propia carpa del encuentro? ¿Has invitado a tu familia, a tus hijos, oran juntos en la carpa del encuentro? ¿Has invitado a tus amigos más íntimos, conocen tu propia carpa del encuentro? ¿Y qué me dice de aquellas personas a las que estás guiando espiritualmente y estás alentando espiritualmente y le estás hablando de Cristo en la semana? ¿Han orado juntos? ¿Pasan tiempo juntos de oración? Porque Jesús formó a sus discípulos pasando mucho tiempo de oración con ellos, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Quiero que lo consideren, pastores, líderes y aún personas a quienes el Señor te entregó siquiera una almita. En tu trabajo, en tu familia, tienes una almita. Mi célula tiene un alma. O no tengo célula, pero tengo una compañera de trabajo a la que le estoy hablando, una almita que Dios te confió. Sería muy bueno imitar el modelo de Jesús. Él pasaba mucho tiempo de oración con aquellos a quienes estaba formando. La segunda cosa que quiero hablar contigo en esta tarde es que Jesús afirmó. Jesús nos asegura que la forma más segura para enfrentar la tentación es velar y orar. Es la vigilia y la oración. Dios dice que el recurso espiritual más poderoso que tenemos para enfrentar con éxito la tentación, cualquiera sea, mi hermano, cualquiera sea la tentación a la que te enfrente, la forma más segura para enfrentarla con éxito es la vigilia y la oración. Jesús dijo en Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. La tentación va a venir. La madurez espiritual no nos hace inmune a la tentación. Quítese de la cabeza de creer que cuanto más espiritual es una persona, menos tentación tiene. No, porque aún el mismo Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros, solo que Él no pecó. Así que el hecho de que una persona crezca espiritualmente no significa que no tenga tentaciones o que no vaya a tener tentaciones. Pero la carpa del encuentro, la comunión con Dios, la vigilia y la oración te dan el poder espiritual para enfrentar con éxito cualquier tentación.
La cercanía con Dios te mantiene alejado del pecado. Cuanto más cerca de Dios esté una persona, más lejos del pecado estará. Pero el pecado tiene grandes posibilidades y grandes probabilidades con una persona que descuida su lugar secreto. Jesús dijo, velen y oren para que no cedan a la tentación. Quiere decir que aquel que cede a la tentación ha descuidado la vigilia y la oración. La gente filosofa y hace presuposiciones. Y se pregunta por qué y cuáles son las razones por las que un líder dotado de grandes talentos espirituales o por el que una persona, un creyente comprometido con Dios, cae de repente tan bajo en el pecado grosero y cae en la desobediencia y la gente se pregunta, ¿qué pasó? La gente se pregunta, ¿por qué? Y entonces entramos a filosofar. Hay quienes le echan la culpa al estrés. El estrés. Hay quienes dicen mucho trabajo. Este hombre tenía mucho trabajo y eso lo llevó a la tentación y cayó y pecó. Hay quienes dicen un pasado doloroso del cual no puede desprenderse. Hay quienes le echan la culpa a la familia. Hay quienes le echan la culpa a la iglesia. Pero la verdadera razón, la única razón, es que ese hombre o esa mujer ha descuidado su lugar secreto de oración. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice Jesús. Él dijo, velen y oren. Y de esa manera no van a entrar en tentación. No van a ceder a la tentación. Entonces, si cedemos a la tentación es porque hemos fracasado o estamos fracasando en la vigilia y en la oración. No es el estrés, no es el trabajo, no es la familia, no es el gobierno, no es el dólar, no es la iglesia. Es que descuidó su lugar secreto de oración. Qué claro, ¿no? La comunión con Dios te otorga el poder para vencer cualquier tentación. ¿No fue la oración el recurso utilizado Jesús para enfrentar la tentación? Jesús se enfrentó a la tentación de ser rey. Lo querían hacer rey acá, rey terrenal. Lo querían hacer rey terrenal y él se sintió tentado. ¿Y cómo enfrentó con éxito esa tentación? En la carpa del encuentro, con oración. Dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió al monte. La palabra volvió da a entender que había estado antes. Es decir, que el monte, la carpa del encuentro, el Getsemaní, el huerto de los olivos era un lugar frecuentado por Jesús. Y el monte es el lugar que nosotros tenemos que tener para fortalecernos espiritualmente frente a cualquier tentación. ¿Has encontrado ya tu monte de oración? ¿Tienes en tu casa tu propia carpita del encuentro, un lugar que acondicionaste para encontrarte con Dios todos los días? Por el amor de Dios, iglesia, este es el camino. Este es el camino. Tenemos que aprender a depender de Dios. No podemos depender ni del pastor, ni de la iglesia, ni del gobierno. No podemos depender de nadie, sino solamente de Dios. Por eso cada domingo les enseño, les guío que tenemos que ir a la carpa del encuentro, que tenemos que encontrarnos con Dios. Nadie sabe pastorearnos mejor que Él. Nadie sabe qué es lo mejor para tu vida más que Dios. Pues pregúntale a Dios qué es lo que tienes que hacer en la vida. Y Él te lo va a decir. Carpa del encuentro. En tercer lugar, quiero decirte que hemos descuidado esta disciplina espiritual de la vigilia. Ayúdenme a orar y a buscar la dirección de Dios con esto de la vigilia. Pero dice la Biblia en Mateo 26:38, quédense aquí y velen conmigo, dijo Jesús. Y la palabra velar puede traducirse como permanecer despiertos, vigilante, alerta. En Mateo 25:13 dice, ustedes deben estar siempre alerta.
En la otra versión dice, deben velar siempre. En Mateo 24:42 Jesús dice, manténganse despiertos en vela. Lucas 12:37 dice, qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regrese a casa. Dice Marcos 13:33, manténganse en guardia, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Que no los encuentre, ¿cómo? Dormido. El gran problema es dormirnos espiritualmente. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Pablo nos ordena vigilar. En 1 Corintios 16:13 dice, manténganse siempre en estado de alerta, confiando ¿en quién? En Cristo. Efesios 6:18 dice, renuncien incluso al sueño. Esto está difícil. Para más de uno cuesta, Renuncien, dijo Pablo, incluso al sueño, si es preciso, y oren con insistencia. Colosenses 4:2 dice, entréguense a la oración con espíritu vigilante. Y como si fuera poco, Jesús promete una bendición para aquellos que permanecen despiertos espiritualmente. Dice Apocalipsis 16:15, Dios bendecirá al que se mantenga despierto. Jesús les había pedido a sus discípulos velar y orar para no ceder a la tentación. ¿A qué tentación se refería? Expliqué que cualquier tentación nosotros podemos enfrentar con éxito si vamos a la carpa del encuentro y fortalecemos nuestra relación con Dios. Pero especialmente estos discípulos cedieron a la tentación de negar a Jesús. Ellos se durmieron. Espiritualmente descuidaron la carpa del encuentro y entonces negaron a Jesús. Y quizás nosotros podamos decir, yo no he negado a Jesús y tenemos que tener mucho cuidado, porque yo no estoy tan seguro de eso. El hecho de que nosotros no compartamos la fe en la universidad, en el colegio, en la calle, en el trabajo, es una forma de negar a Jesús, porque estamos colaborando con los propósitos del diablo, que es silenciarnos, que es que nosotros, que nuestra fe nosotros la podamos practicar de puertas adentro y no la compartamos afuera. Ese es el propósito del diablo, y cumplimos con sus propósitos cuando nos silenciamos. El diablo no se molesta cuando profesamos nuestra fe de puertas para adentro. El diablo no anda buscando que renuncies a tu fe. El diablo le interesa poco de que vengas a la iglesia. Lo que a él verdaderamente lo brota es que la iglesia comparte el evangelio de Jesucristo. Es que la iglesia salga por las calles a hablar del gran amor de Dios. Eso lo brota. Por eso, iglesia, quiero hacerles una proposición: que el diablo llore y sufre, y que Cristo sea alegre y sea alegre cuando nosotros compartamos el evangelio. Vamos a hacer sufrir al diablo. Vamos a hacer sufrir al diablo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 2. Estaban sumamente molestos. ¿Quiénes? Los religiosos de la época, los fariseos. Jesús dijo: estos son hijos del diablo. Por los fariseos, por los escribas y los religiosos de la época, y ellos estaban molestos. El diablo se molesta porque Pedro y Juan enseñaban a la gente. No les piden que dejen de hacer milagros, no les piden que renuncie a la fe, les piden que dejen de compartirla. Por eso, amigo y hermano, compartamos el evangelio con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea. Sin embargo, nos avergonzamos. Compartir el precio que tenemos que pagar por compartir el evangelio es nada comparado con el precio que tuvieron que pagar aquellos primeros cristianos que entregaron su vida.
o el precio que están pagando hoy en día en otras latitudes creyentes como nosotros. Pero nosotros acá en la Argentina, de este lado del planeta, ¿qué precio tenemos que pagar por compartir el Evangelio? ¿Qué precio pagamos? ¿Algunas burlas por ahí? Yo diría burlitas. ¿Algún dedo para abajo? ¿Algún no me gusta? Y eso es todo. Ese es el precio que tenemos que pagar. Algunos posiblemente sean perseguidos, denostados públicamente y tengan una persecución mediática que dura lo que dura un suspiro, hermanos. A la mañana siguiente todo el mundo se olvidó. Pero nosotros nos avergonzamos de nuestro Señor. Y el diablo logra su objetivo de que nosotros no compartamos la fe. ¿Sabe cuál es la herramienta del diablo? La intimidación. El diablo nos intimida. Es la única herramienta que tiene el diablo y es la única que usa porque es la única que le da resultado. La intimidación nos llena de miedo, de temor y nos dice: vas a perder el trabajo, pero son tan pocos los que pierden el trabajo. Son tan pocos, dice, van a perder el trabajo y por ahí vas a tener alguna repulsa pública y eso es todo, y nos silencia y nosotros nos callamos y estamos ahí como pollitos mojados en lugar de salir a compartir el Evangelio. La herramienta del diablo es la intimidación. Basta de tener miedo, Cristo está con nosotros, Él logró la salvación en la cruz y merece la pena que nosotros compartamos el Evangelio con todo el mundo. ¿Estás cumpliendo con el propósito del diablo o con el propósito de Dios? Jesús dijo en Mateo 10:32: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Supe de un pastor en una ciudad de la provincia de Córdoba que fue declarado persona no grata por compartir y por predicar todo el Evangelio. El diablo quiere que los pastores y todos nosotros prediquemos del Salmo 23. No es que esté mal, el Salmo solamente ahí. Pero este pastor empezó a predicar toda la palabra y fue denunciado y lo declararon persona no grata. Me gustaría estar frente de ese pastor y decirle: pastor, mientras usted no sea declarado persona no grata en los cielos, no hay por qué, no hay por qué preocuparse aquí en la tierra. Que te declaren grato o no grato es nada. Lo que nosotros buscamos es el aplauso del cielo, no el aplauso de la gente aquí abajo. Mi hermano querido, el reconocimiento del hombre es nada comparado con el reconocimiento de Dios. Una escuela cristiana, tanto temor le meten hoy a los docentes. Nos meten a todos, ¿no? Mientras la ideología de género está adoctrinando a nuestros hijos porque tienen estricta obligación venido del Ministerio de Educación para enseñarle a nuestros hijos ideología de género. ¿Y nosotros permitimos todo eso? Una escuela cristiana. La denunciaron ante el Ministerio de Educación y le amenazaron que iba a perder el subsidio del Estado porque en sus propias instalaciones habían abierto las instalaciones para dar una charla de ideología de género. Quizás yo reflexionando en la semana me dije: quizás sea hora para esa escuela de dejar de depender de la provisión del Estado y empezar a depender de la provisión de Dios. Quizás es hora de reflexionar: el Dios que les ordenó levantar una escuela no es capaz también de proveerle los fondos necesarios y no tener que claudicar en sus principios religiosos y no tener que claudicar en sus principios de Dios. Basta ya, hermanos. ¿De qué manera nosotros deberíamos enfrentar esta persecución que la iglesia está recibiendo? ¿De qué manera? Con las mismas armas, hermanos, con las mismas armas que Esther luchó para revertir un edicto de exterminio nacional, con las mismas armas que Daniel luchó para poner en libertad toda una nación. Ayuno y oración, y agréguele vigilia. Y no hay fortaleza que no caiga, y no hay gigante que no caiga. Ayuno, oración, clamor, carpa del encuentro, quebrantamiento, vigilia. ¡Wow!
En lugar de pelear con las armas carnales, los mismos recursos que el mundo utiliza, que los hijos del diablo utilizan, nosotros empuñemos las armas espirituales que el Señor nos dio. Oración, ayuno, clamor, lágrimas, vigilia. El hecho de que tengamos oposición, una burlita, un no me gusta, y algunos pueden sufrir alguna persecución mediática un ratito. El hecho de que tengamos oposición, hermanos queridos, no significa que tengamos que abandonar la obra. Segunda Timoteo 4:5 dijo, no tengas miedo, dijo Pablo, porque Pablo sabe que el miedo es del diablo, no es de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor, el miedo no viene de Dios, viene del diablo. Y Pablo dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Quizás como los primeros cristianos perseguidos podamos orar de la siguiente manera. Hechos 4:29. Señor, mira sus amenazas y concede que con todo denuedo sigamos predicando la palabra de Dios. Hermanos, ¿vamos a cumplir con los propósitos del diablo o vamos a cumplir con los propósitos de Dios? El diablo quiere que te silencies, que no compartas la fe. Si practicas la fe de puertas para adentro, no le haces mella al diablo. Pero el día en que nosotros comenzamos a ventilar y comenzamos a compartir el evangelio, wow, eso pone alegre a nuestro Señor y entristece al diablo. Una última reflexión. Los discípulos que descuidaron su vida de oración terminaron negando a Jesús. Tuvieron miedo de los judíos. Y el miedo siempre te lleva a desconfiar de Dios. Hay que estar alertas y despiertos, iglesia, en medio de esta crisis en la que estamos pasando. Porque nuestros corazones se llenan de temor y de miedo al escuchar tanta información. Y somos arrastrados en este clima de desesperanza que reina sobre nuestra nación. Y nuestros corazones se llenan de miedo y entramos a desconfiar de Dios. ¿Cómo hacemos para permanecer firmes en medio de un mundo tan convulsionado? La carpa del encuentro es la respuesta. Jesús dijo, velen y oren para que no cedan a la tentación de negarme primero y de desconfiar de Dios segundo. Velen y oren para que no cedan a la tentación. ¿De qué? De no negar a Jesús en primer lugar y de no perder la fe en Dios, de desconfiar de Dios. Los discípulos se llenaron de miedo y cuando el miedo se apodera de tu corazón, entras a desconfiar de Dios. Y no tenemos por qué desconfiar. La Biblia dice, quiero que lo leas, dice en Proverbios capítulo 10, verso 3, el Señor no dejará que el justo pase hambre. ¿Cuántos dicen amén? Y van tomando la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios vaya perforando. Salmo 33, 18 y 19. Tú cuidas siempre, diga conmigo, siempre, de quienes te respetan. En tiempos de escasez no los deja morir de hambre. Aleluya. Salmo 37, 19. Lee con atención. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Aleluya. Salmo, aleluya. Palabra de Dios. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Salmo 37, 25. Una vez fui joven, ahora soy viejo. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos que mendiguen pan. Y mira lo que dice Jesús. Dice en Mateo 6, 31.
Mateo 6:31. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cuánto están tomando esta palabra? Pero lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo. Diga conmigo, todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana. ¡Aleluya! Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Si el dólar se dispara a 50, nosotros tenemos un Dios que no está en crisis. El cielo no está en crisis. Dependemos de Dios, hermanos. Dependemos de Dios. Dios no pide que entendamos todo, pero sí nos pide que confiemos en Él. La economía del país podría estar en crisis, pero no la de Dios. Podría haber desabastecimiento, pero no en los tesoros del cielo. Dios nunca tiene un mal año. Mientras permanezcas conectado a Dios, cuando toman estas palabras, mientras permanezcas conectado a Dios, su provisión nunca te va a faltar. Así que basta de darle vueltas al asunto, basta de discutir con Satanás y de filosofar acerca de cuál va a ser el futuro del país. Oremos más y los temores se van a disipar. Oremos más y los problemas se van a resolver más prontamente. Aunque a tu alrededor exista pobreza, hermano, y necesidad, la Biblia dice que a los que confían en el Señor nada les faltará, nada les faltará. Ten por seguro que en medio de tu peor momento Dios puede liberar el mejor negocio, hacer que obtengas el mejor contrato o darte una idea creativa que genere nuevos recursos. Dios no tiene límites para bendecir y tú no le pongas límites a Dios para ser bendecido. Dios es nuestra fuente de provisión. Dale a Él toda la gloria. Dale a Él toda la gloria. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie, iglesia. Y mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Yo soy tan vulnerable como usted. Y porque me conozco es que trato de escuchar las menos noticias posibles. Pero hay que estar informado. No digo que no. Infórmense. Pero saturar de noticias negativas 24 horas tu vida, ¿tú crees que te va a hacer bien? ¿Tú crees que tu problema se va a resolver por escuchar 24 horas noticias desesperantes como las que estamos escuchando? Mi propuesta, a la luz de la palabra de Dios, Jesús dijo, velen y oren. Y todos estos versículos que hemos leído, en tiempos de crisis van a ser prosperados. Es la palabra no del pastor de todos nosotros, del Señor. Él dijo, en tiempos de crisis, quiero que vuelvan a escuchar la palabra de hoy. Y quiero que vuelvan a la palabra y que se dejen ministrar por el Espíritu Santo leyendo la palabra, los textos que hemos leído hoy. Hay que volver a escuchar el mensaje y detener el mensaje y leer las Escrituras. Pues la Escritura dice que en tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Así que en lugar de escuchar tantas noticias desesperanzadoras y de ser llevados por esta corriente de desesperanza, pongamos los pies firmes, vayamos a la carpa del encuentro, encontrémonos con el Señor, el único que va a proveer para tus necesidades. Tu vida y tu familia no dependen de la estabilidad de la economía mundial o nacional, ni dependen del dólar, ni dependemos del gobierno. Nosotros dependemos de Dios. Por eso el Señor dijo, no se preocupen. De todas estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios, pero ustedes no, porque tienen un Padre que les suple todas las necesidades. Entonces eso es hora de confiar.
No dejes que el miedo se apodere de tu corazón, porque el miedo te va a llevar a desconfiar de Dios. Echa fuera el miedo de tu vida. Poné la mirada en el Señor, el que suple todas tus necesidades. Amén. Cierra tus ojos. Voy a invitar a los servidores que pasen por los pasillos y vayan a la grada. Y mientras usted recibe su pan y su vino, quiero que ahí permanezca con los ojos cerrados y que pueda mirar a Jesús, que pueda mirar solamente a Él y que pueda reflexionar en la palabra y decir: te echo fuera miedo de mi vida, espíritu de temor, de miedo, te echo fuera de mi vida. Señor, creo que yo estoy en buenas manos cuando confío en ti. Dígaselo. Creo que confío en buenas manos. Creo que mi vida, mis hijos, mi familia y mi economía y mi futuro están en buenas manos si la pongo en tus manos. Con este clima de adoración, de reflexión, escuchemos esta canción. Si quiere cantarla, cántela. Pero quiero que no pierdas este espíritu de mirar a Dios, de tener fe, de creer en su palabra. Tenemos que contrarrestar toda esa influencia negativa de la semana, toda esa información que nos tira para abajo, que deprime nuestra vida y deprime nuestra fe. En el nombre de Jesús, quiero que mires a Jesús. Quiero que mires a Jesús y que escuches esta canción y digas: yo tendré fe y confiaré en el Señor.